No, chica, porque empiezan ellos. No, primero que sean ellos. No, dijo que empiece Perú. Sí, yo estaba con tenemos un toque por Instagram. Hola. Sí, ¿no? Buen día. Mira la cámara. A la cámara. ¿Te das cuenta? Porque el video no fue. Pero porque tenemos que... Vamos a exponer en este caso los efectos de la crisis entre la guerra de Rusia con Ucrania y los efectos en América del Norte. Aquí hemos señalado unos 6 puntos importantes de los cuales vamos a hablar, dar una opinión personal. Primero vamos a explicarles. En este caso dividimos en 2 partes, lo dividimos en Estados Unidos y Canadá, que son los países que tienen una economía más representativa. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de la invasión, los precios de Estados Unidos ya estaban disparados a causa de la pandemia. Eso significa que Estados Unidos ya estaba haciendo un gasto enorme. En pocas palabras, la crisis de Ucrania y Rusia ha empeorado la situación para ellos. Ellos están con una inflación cada vez mayor. Por ejemplo, los precios están subiendo a un ritmo sin precedentes en 4 décadas. Un ejemplo es el petróleo, que ahora el precio por barril supera los $100. En el caso de los alimentos, el precio de los alimentos, de la gasolina, la vivienda y los autos usados empujaron con fuerza el costo de la vida poco después de que la Reserva Federal del país, o sea la Fed, reconociera que el fenómeno no es transitorio. Significa que nosotros estamos con una inflación en auge. Esto es... Siguiente diapo. Chao. Chao. Suficiente. Bueno, después de que Vladimir Putin le declarara la guerra a Ucrania, esto provocó muchas crisis económicas, tanto en ambos países como de manera mundial, ya que Rusia y Ucrania juntos forman el 28% de las exportaciones mundiales del trigo. Lo que esto causó es que en la producción lechera el incremento de precios fertilizantes y los granos y la energía causa una crisis en la rentabilidad de las organizaciones, y es por esto que fue aumentando el trigo un 21%, el maíz un 18% y un 16%, aumentando los precios. También se generó una inflación, un incremento de tasas, como bien lo dice ahí, que superó el rango del Banco de Reserva con un porcentaje siendo de 3.4%, lo que eso mismo suscita un incremento en el IPC de 4.6% y un incremento en las tasas de interés. Bueno, y después estuvimos averiguando un poco sobre la moneda en sí, sobre el dólar australiano, y encontramos que es muy sensible a las materias primas, lo cual en una situación de guerra claramente es conflictivo, porque son momentos en los cuales la economía se dispara y las materias primas son lo primero que escasean. Así que por esta razón no posee mucha capacidad de seguridad, digamos. Es como bastante volátil, sobre todo en comparación con el dólar americano, que es un dólar que se usa mucho más, que está mucho más instalado y que es considerado mucho más seguro, ¿no? Entonces esto podría generarle un problema a Australia, justamente como veníamos hablando por el tema de la inflación. Dependiendo cómo se desarrolle el ámbito de las materias primas a lo largo de este año, se va a establecer su situación económica, pero supuestamente en cuanto no bajen del 0,75 de nivel, debería estar todo bien. Sería problemático en caso de que ese nivel disminuya. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, eso es todo lo que encontramos sobre Australia. Así que nada, esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, Si tienen alguna pregunta, no la hagan. No, son los principales exportadores de cereales, que es el maíz y el trigo, al igual que el gas en el caso de Rusia. Estos 2 países nutrían con estos elementos a casi toda Europa, por lo que los países de Europa se han visto afectados por el tema de la guerra, ya que las exportaciones han puesto un stop. Y bueno,
Hoy en día vemos que Ucrania ha caído estrepitosamente en las exportaciones y como consecuencia va a tener importantes caídas en la economía, no solamente de su país, sino en la economía mundial. El mercado global del grano en España, en este país la inflación ha aumentado en un 9,8% en marzo en el 2022. El país era un gran importador de cereal, especialmente de maíz y trigo, el cual también ha sido perjudicado por el tema de la guerra, ya que ellos importaban de estos dos países. Y han tenido que elevar sus precios, por lo que los consumidores ahora pagan más por un producto que antes pagaban menos. En Italia, en este país, su inflación ha aumentado en un 6,5% en el mes de marzo. Y bueno, como sabemos, los platos bandera de Italia son las pastas, las pizzas y hacen gran variedad de panes, por lo que los hornos han tenido que elevar sus precios en un 25 y 30%, lo cual afecta directamente en el bolsillo del consumidor. Cabe recalcar que el precio del grano aumentó un 12% y el maíz en un 14,2%. Bueno, nosotros vamos a hablar de la economía de América del Sur y en relación a la guerra. Pasen si pueden, gracias. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el mercado energético de América del Sur. Ahí está bien. Aunque el flujo de negocios entre América del Sur y Rusia es relativamente bajo a comparación de otras partes del mundo, hay varios sectores productivos que se han visto afectados por la guerra, ya que Rusia es uno de los mayores exportadores de gas y de petróleo a escala mundial. Los efectos se están viendo puntualmente en la subida de precios del combustible, ya que como dijeron muchos de nuestros compañeros, el petróleo ha aumentado $100 por primera vez en 10 años. Bueno, y como bien había mencionado Jair anteriormente, esto afecta al precio de los commodities, lo que implica que el alza de precios se genere a nivel mundial y perjudique no solamente a la industria energética, sino que también a otras industrias que dependen del petróleo y del gas para poder producirse. Como por ejemplo en América del Sur, la principal industria que se ve perjudicada es la agrícola, ya que los países de América del Sur dependen principalmente del sector primario, que se encargan de la exportación de productos agrícolas y ganaderos. Pueden pasar si quieren. En Rusia, efectivamente, ¿no? El país que ha comenzado todo este conflicto y que ha resultado afectando a todo el mundo. Como pueden observar, acá hay un gráfico sobre la tasa de inflación mensual, mes a mes, en nivel de porcentajes, ¿no? Puesto en comparación al año pasado, las barras azules vienen a ser la tasa de inflación del año pasado y las barras amarillas de este año. Se observa que precisamente este mes de marzo, la tasa de inflación ha sido de 7,61%, ¿no? Súper más alta a meses anteriores y es más, a años anteriores. Como pueden observar acá, la tasa de inflación ni siquiera llegaba al 2%, se mantenía al 1%, pero sin embargo, tras la guerra iniciada por este propio país, su tasa de inflación subió al 7,61%. Esto precisamente ¿a qué se debe, no? Al costo económico que está haciendo Rusia para que siga manteniendo esta guerra primordialmente, ya que mientras más se alargue, más va a ser el costo que ellos van a tener que cubrir, porque cubren costo de tanques, costo de misiles, costo de evacuación de heridos, municiones, alimentos, todas estas cosas, ¿no? Ellos logísticamente no estaban preparados para que la guerra se extendiera tanto. Según leí, ellos pensaban que solo unos 2, 3 días, pero no, hasta el día de hoy aún sí se sigue viendo, ¿no? Otro tema acá es las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, lo que ha hecho que varias empresas, en total hasta el momento 400 empresas ya salieron del país y otras que suspendieron sus operaciones. Acá hay un gráfico de unas empresas económicas. Media positiva, la que viene.
acá, que pregunta cómo afecta la guerra en Ucrania a un país como Perú. O sea, ustedes nos dirán si lo que estamos diciendo está bien, porque ustedes lo viven, así que Claro, ustedes saben más que corríjanos nosotras. si nos equivocamos. Lo que fuimos averiguando fueron de diferentes fuentes, diarios, así que entiendo que la información es válida. Bueno, ¿cómo afecta? Dice que una de lo que más afecta son los precios del petróleo. Hablaron muchas chicas de eso también en diferentes países afectaba. En este caso también el petróleo, granos, bueno, el trigo, que después vamos a hablar más específicamente del trigo en este caso, y los cereales. Y también mucho lo que afecta en los precios es el transporte, si no me equivoco. Y una de las cosas dice que la aceleración de la inflación en Perú va a persistir, o sea, va a seguir durando si la guerra se sigue prolongando, pero que cuando la guerra termine, Perú como que va a poder salir adelante, según lo que dicen